Bien amigos, ya estamos en conexión con el señor Rodolfo Ojeda Medina. Él es presidente del gremio de la pequeña empresa en la Cámara de Comercio de Lima. Señor Ojeda, buen día. Un placer tenerlo en nuestro programa el día de hoy. ¿Cómo es usted? Muy buenos, muy buenos días, Derlis. Un gusto estar en tu programa. Gracias por atender nuestro llamado. Tenemos una estadística, señor Ojeda, que realmente debe ser discutida, debe ser analizada, porque se está convirtiendo inexorablemente en una cantidad inacabable de pequeñas y medianas empresas que están quebrando. En los datos que hemos podido obtener, de acuerdo a la referencia que nos han brindado, es que 135,000 pequeñas y medianas empresas habrían cerrado sus puertas en los últimos 2 años. Aproximadamente 540,000 empleos se han perdido a causa de estas empresas que dejaron de existir. A su vez, en la época de la pandemia, del 70% que fue este periodo de la crisis sanitaria, hay un 85% de pequeñas y medianas empresas que migran hacia la informalidad porque obviamente sienten que el sistema no las protege para poder sobrevivir, especialmente en este contexto tan complicado como el que estamos. ¿Cuál es el balance que usted tiene al respecto? Bueno, Derlis, respecto a las pequeñas empresas, realmente lo que está sucediendo ahora con este problema del ciclón y que hay digamos ya, un fenómeno del Niño, está afectando fuertemente a las pequeñas empresas. Yo diría que prácticamente un 25-30% de las pequeñas empresas han sido afectadas en el norte y esto con situaciones complicadas, ¿no? Entonces, bueno, esa es más o menos la lectura que tenemos ahorita en la Cámara de Comercio de Lima. Este balance que ustedes tienen indudablemente responde a las políticas del Estado que no están ayudando a poder apoyar la reactivación y obviamente la permanencia en el mercado de las pequeñas y medianas empresas. Mira, sí, definitivamente la política del Estado no ha ayudado al gobierno en esta situación y bueno, lo que nosotros estamos haciendo por nuestra parte en el gremio es trabajar activamente para llegar al Congreso, llegar al Ministerio de la Producción, al Ministerio de Economía, exigiendo que se hagan estos respectivos trabajos para apoyar a la micro y la pequeña empresa, sobre todo la microempresa, porque es una situación tan álgida que está pasando en el norte del país, que muchas empresas pequeñas prácticamente están al límite de la pobreza. Entonces, por más empeño que pongan para salir adelante, la situación no les ayuda para nada. Señor Ojeda, la crisis indudablemente puede traer dos variables: problemas exógenos o endógenos, internos o externos para la micro y pequeña empresa. Por ejemplo, en lo que respecta a la Cámara de Comercio de Lima, que es una importante institución y que puede velar en los problemas internos de las MIPES, ¿cuáles identifican ustedes como los más críticos que están generando esta pérdida de competitividad? Bueno, los problemas que nosotros identificamos como problemas básicos es el tema de la formalización de las pequeñas empresas. Otro problema que tenemos también es el tema del financiamiento, ya que las tasas de interés que se ofrecen a la pequeña empresa y microempresas son demasiado altas. Esto se entiende obviamente desde el punto de la banca, pero lo que tiene que hacer el gobierno es garantizar estos pequeños créditos para que de esta manera las pequeñas empresas puedan activarse y puedan trabajar, ¿no? Son, digamos, especies de reactivas, como ha habido, con tasas de interés, digamos, competitivos en el mercado y que puedan ser accesibles, ¿no? Para poder trabajar y poder recuperarse. También lo que luchamos nosotros en el gremio es que haya mercados, que el gobierno incentive mercados internos y externos, ¿no? Entonces, básicamente eso es lo que estamos solicitando nosotros cada vez que vamos al Congreso o tenemos reuniones de trabajo en el Ministerio de la Producción o con el ministro
de economía. Ahora, en el registro que ustedes tienen de los problemas que enfrenta las micro y pequeña empresa, ¿qué se está haciendo para poder capacitar, para poder orientar, para poder dar insumos, instrumentos, herramientas para sobrevivir en un mercado adverso? Bueno, mira, en la Cámara lo que hacemos básicamente es capacitar a los pequeños y microempresarios. Recordemos que muchos de los microempresarios se dedican a esta actividad por falta de empleo. Entonces prácticamente se meten en una aventura en la que no conocen absolutamente nada. Entonces realmente nosotros lo que tenemos que hacer es orientarlos, porque definitivamente la actividad empresarial, comercial necesita de conocimientos básicos de finanza personal, de mercado, y la verdad que muchos de ellos comienzan en una situación muy complicada. Recordemos que de cada 10 empresas que inician, el primer año prácticamente 8 terminan quebrando, y después de eso llega al quinto año prácticamente una, o sea, la mortandad a nivel empresarial es altísima. Y esto es debido a que muchos de los emprendedores no conocen las condiciones mínimas para poder ejercer esta actividad, ¿no? Entonces lo hacen básicamente por necesidad, por desconocimiento, y van en el camino aprendiendo, pero como verás, la mortandad o la mortalidad empresarial es altísima, ¿no? Entonces, en la Cámara de Comercio lo que hacemos nosotros es orientarlos, capacitarlos, digamos, hacer rueda de negocios, reuniones, tenemos actividades de viernes COPE, por ejemplo, para informarles y ver de alguna manera que puedan aprender a ser microempresarios primero y después de eso estar avanzando, porque el tema tributario también es toda una dificultad, ¿no? El tema comercial, o sea, ver si les conviene formalizarse o no, son dificultades que va encontrando el empresario en el camino. Alguien ha dicho alguna vez que si mi única herramienta es un martillo, todos mis objetivos los veré como clavos. Hay gran parte de la incapacidad y visión de los pequeños, hablamos los micro y pequeños empresarios, para tener el conocimiento de poder enfrentar esta adversidad. La pregunta es, señor Ojeda, dentro de las principales debilidades y amenazas que ustedes encuentran en esta tasa de mortandad de las empresas, las pequeñas y las microempresas, que ustedes obviamente la tienen claro, ¿cuáles son precisamente esas debilidades y amenazas que están generando esta mortandad tan indetenible de las micro y pequeñas empresas? Primero, que por ejemplo, a nivel de gobierno, no es nada atractivo ser pequeño empresario. O sea, recordemos que en el país el 80% de las empresas son informales. Esa es una tasa muy alta. He tenido oportunidad de viajar a otros países y la situación existe, la pequeña empresa, inclusive la microempresa, pero todos contribuyen. Entonces, eso es una situación, digamos, que no es buena desde el punto de vista de tributación en el país, ¿no? Y también, definitivamente, lleva, pues, la informalidad lleva a que no estén alineados y no tenga la debida calidad de los productos o servicios que puedan ofrecer los microempresarios. Entonces, primero lo que debería hacer el gobierno es ablandar estas actividades de supervisión, por ejemplo, el tema de la SUNAFIL, de la SUNAT, ¿no? De los municipios, porque entenderás que una pequeña empresa, ¿no? Si desea formalizarse, no es nada atractivo, porque si me formalizo, primero estoy ya en el radar de la SUNAFIL, de los municipios o de la SUNAT, y entonces lo que van a hacer y lo que hacen, lamentablemente eso es parte de la mortalidad de las pequeñas empresas que recién están comenzando a aprender, entonces le cae una multa y esa multa prácticamente lo que lleva a la quiebra. La municipalidad son demasiadas draconianas, exigentes, ¿no? Entonces hay que entender que un micro y un pequeño empresario está comenzando esta actividad, está aprendiendo, entonces lo que necesita de la SUNAT, de la SUNAFIL o de los municipios es cierta tolerancia y sobre todo capacitación, enseñarles. Es bueno que les digan, por ejemplo, mira, estás cometiendo estos errores, te vamos a corregir,
y necesitamos que lo subsanes. Pero no, acá lo que pasa es, de frente digamos, te aplican una tasa, una multa, y con eso terminan de arruinar el emprendimiento y los sueños de los pequeños empresarios, ¿no? Entonces, justamente nosotros luchamos por eso, para que, digamos, sea más, la SUNAT tenga una posición más amigable con las pequeñas empresas, porque le conviene al gobierno que las pequeñas y las microempresas se desarrollen, porque nosotros tenemos un objetivo de lucha frontal contra la pobreza. Nosotros somos aliados del Estado en dar y generar puestos de trabajo. Entonces al gobierno le conviene que nosotros nos desarrollemos y crezcamos, porque así solucionamos el problema de la pobreza y del trabajo del país. Entonces tienen que entender y tienen que, digamos, enseñarnos en el trabajo. Hablo por muchos empresarios que sufren día a día y van quebrando y no desean formalizarse porque no es nada atractivo, ¿no? Es importante lo que usted ha dicho, señor Ojeda, muy importante, porque realmente la SUNAFIL, la SUNAT, el municipio, lo que imponen son tasas de impuestos, la carga tributaria es muy onerosa, es muy gravosa, es muy difícil de manejar y asfixian, tomando en cuenta que cuando uno constituye una micro, pequeña empresa, es con unos cuantos soles para poder tener un capital verdaderamente incipiente para poder emprender. ¿Qué hacer? ¿Qué mecanismos se pueden tener para poder lograr explicar al Estado que está matando a la principal franja dentro del desarrollo económico de un país, que son las micro y pequeñas empresas y que dan trabajo a millones de peruanos? Bueno, mira, algo que escuché, la comunicación está un poquito fallando, pero entiendo el sentido de tu pregunta, ¿no? El Estado lo que debe de hacer es escuchar más a las pequeñas empresas. Lo que debe de hacer el Estado es, como vuelvo a reiterar, dar cursos de capacitación, ir de la mano con las pequeñas empresas, ir gradualmente en las tasas de tributación que tiene que haber, debe dar incentivos, por ejemplo, a la empresa que va creciendo. Como no da incentivos el gobierno, entonces existe la atomización de las pequeñas empresas, el innanismo, que prácticamente hace que las empresas no crezcan, ¿no? En el país, digamos, va creciendo un pequeño empresario, comienza a tener 21 trabajadores, ya para tener 22 trabajadores, entonces ya pasaría a otro nivel, a ser pequeña empresa o mediana empresa. Eso significa que tiene más compromisos tributarios. Entonces, ¿qué hacen los empresarios? Dividen su empresa, ¿no? Entonces, para así evitar el tributo, porque definitivamente no existen premios desde el punto de vista financiero o laboral. O sea, debería haber incentivos, por ejemplo, en la empresa, en decir, por ejemplo, si tienes en planilla a tus trabajadores, vas a tener ciertos beneficios tributarios. O si, por ejemplo, estás creciendo, entonces vas a acceder a mayor cantidad de crédito y a menor tasa. Entonces, si el microempresario o el pequeño empresario ve esas posibilidades, por supuesto que quiere crecer y daría trabajo, ¿no? Entonces, esas son situaciones que el gobierno tiene que tomar muy en serio. También lo que se tiene que hacer, el empresario no necesita de bonos, el empresario tiene esa capacidad de resiliencia y ha aprendido a generar riqueza. Entonces, lo que necesita es que como política de gobierno se abran mercados internos y externos, ahora que el mundo está globalizado. Entonces, incentivar. El gobierno debe ser un facilitador y un aliado de los pequeños empresarios. Básicamente eso sería, digamos. Yo creo que realmente, señor Ojeda, usted ha hecho precisiones muy importantes. Esperamos poderlo tener aquí en los estudios de Pyme TV, porque nos ha ilustrado de manera muy acertada cuáles son los desafíos que enfrentan las micro y pequeñas empresas y que es una pesadilla cotidiana para todas ellas sobrevivir en estas condiciones tan adversas. Estamos muy agradecidos con su presencia en el programa el día de hoy. Tal vez quiere usted ofrecer unas palabras finales. Bueno, mira, me gustaría dirigirme a esos pequeños y microempresarios, realmente indicarles que en la situación que está nuestro país, nosotros como peruanos y como luchadores y como guerreros, como gente que hemos demostrado ser bastante resilientes, tenemos que seguir luchando y tenemos que hacerlo
por nuestras familias, por nuestra comunidad y finalmente por nuestro país. Esa es la labor y la misión que tenemos nosotros los pequeños empresarios para salir adelante. Desde la Cámara de Comercio y el gremio de la pequeña empresa estamos luchando activamente para poder ayudar con los beneficios legales, tributarios y poder facilitar esta travesía que sufren todos los pequeños empresarios. Y a los micro y pequeños empresarios del norte, decirles que va nuestro apoyo moral y que sigan adelante, y yo estoy seguro que ellos van a salir adelante porque son gente guerrera y luchadora y muy resiliente, ¿no? Han pasado ya situaciones de la pandemia, hemos pasado situaciones a nivel mundial, ha pasado dificultades políticas del país, hemos tenido convulsión social, pero definitivamente siguen adelante. Entonces, mi invocación es a todos esos empresarios que sigan adelante, que seguramente pronto vamos a estar en una situación mejor como país, como personas y como empresa también. Entonces, solamente invocar que tenemos un papel muy importante para desarrollar y sacar adelante a nuestro país, querido país. Muchas gracias, señor Ojeda Medina. Muy sabias sus palabras como presidente del gremio de la micro y pequeña empresa de la Cámara de Comercio de Lima. Muy agradecido, esperamos tenerlos aquí en el programa también porque realmente usted lo ha enfocado bastante bien la problemática de las micro y pequeñas empresas.